Seguimos con la novedad de diseño mecánico en planimetría, PMI y MVD. La siguiente característica es una mejora en el cumplimiento de la norma GD-IT. Esta norma hace referencia a las especificaciones geométricas del producto. Como podéis ver en las imágenes, ahora tenemos una actualización del símbolo de acabado superficial. Estos se actualizan según el ISO 21920 del año 2021. Por lo tanto, estos símbolos serán fácilmente accesibles desde nuestros menús desplegables, pero también tenemos el soporte de objetivo de referencia móvil alineado. Hemos admitido este objetivo según la norma ISO 5459. Estos objetivos de referencia también se pueden añadir en los dibujos utilizando las opciones de asistente de recuperar cotas y vista de dibujo. También los tendremos en STIP, JT, DXF, DWG y PDF 3D. Otra de las mejoras es la acotación automática 3D en pieza y en chapa metálica. Estas dimensiones se pueden añadir ahora directamente a las caras adyacentes de las esquinas y los puntos centrales de los empalmes interiores. Por lo tanto, la pieza se puede dimensionar con planos de referencia que pueden ser planos de referencia base o planos de referencia creados manualmente. Estos planos de referencia perpendiculares se pueden seleccionar individualmente o en combinación con otras caras del modelo para un dimensionamiento automático correctamente, como podéis ver en la imagen. En la nueva versión de Solid Edge 2025 se ha mejorado la herramienta de acotación automática, dándole soporte al trabajo mediante planos paralelos. Esta mejora es una mejora sustancial para piezas simétricas, por ejemplo. Para ello, simplemente generaremos un plano paralelo, seleccionaremos la herramienta de acotación automática, indicando el plano paralelo y dejaremos trabajar la herramienta. De este modo, podremos comprobar que Solid Edge automáticamente nos genera la acotación de las piezas. Del mismo modo, Solid Edge me permite apoyarme en cualquier plano de la pieza. Otra de las mejoras al incorporar los paralelos es que nos permite apoyarnos en más de un plano paralelo diseñado. Para ello, diseñamos un segundo plano paralelo y, siguiendo con el proceso anterior, seleccionamos ambos planos y dejamos trabajar a la herramienta. También tenemos anotaciones híbridas. Ahora, el software Solid Edge 2025 permite la colocación simultánea de la cota y del marco de control de las operaciones en los comandos dimensión inteligente y distancia entre. Por lo tanto, la línea de cota se puede conectar a la cota o al marco de control de operaciones, pudiendo acceder a la configuración guardada del marco de control de funciones mediante una lista desplegable. Seguimos con las anotaciones híbridas, y es que ahora es compatible también con el texto extraído. La visualización de estas anotaciones híbridas se ajusta de acuerdo con el texto extraído. Como veis en la pantalla, podemos anular para cambiar el tipo de texto extraído. La línea de cota se puede conectar a la cota o al marco de control de operaciones, como pasaba en la diapositiva anterior. Y la anotación híbrida se puede exportar tanto a JT, STIP, NX, PDF 3D, DXF y DWG. La anotación híbrida de Solid Edge nos permite insertar de manera simultánea tanto las cotas como los marcos de control de las operaciones. Antes de la versión 2025 teníamos que insertar los marcos de control y apuntarlos al sistema de anotación de Solid Edge. Con la nueva versión, Solid Edge 2025, esta acción puede hacerse de manera directa con la operación de acotación. Clicamos
en el momento de diseñar la cota o en una cota que tengamos ya diseñada. Si nos fijamos en la parte inferior, tenemos un desplegable ahora llamado anotación híbrida, en el cual podemos adjuntar nuestros marcos de control y mediante el icono de operaciones, ¿vale?, podemos insertar cualquier tipo de contenido que sea de nuestro interés. En este caso, gracias a las herramientas y a los símbolos que nos proporciona Solid Edge, podremos ir construyendo nuestro sistema del marco de control. Si deseamos modificar la visualización, la propia opción de anotación híbrida nos permite adjuntar nuestro marco de control directamente a la línea de cota, ¿vale?, o por la parte inferior de la línea de cota. También tenemos mejoras en la inclusión de su índice en el marco del control de las operaciones. Esto es algo muy interesante. La anotación híbrida es compatible con el texto extraído, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, ahora podemos añadir toda esta información a nuestras propiedades del marco de control de la operación, como podéis ver en la imagen adjunta. También podemos incluir un superíndice y un sufijo en este marco de control de la operación. Por lo tanto, vamos a poder agregar información muy fácilmente del texto por encima o después del marco de control de las características, como estáis viendo en la imagen. Las filas de los sufijos se habilitarán en función de la información del marco de control en la pestaña general. La información de superíndice y sufijo se puede guardar en la configuración del marco de control de características para que posteriormente la podamos reutilizar. El superíndice, su índice y el sufijo se pueden exportar a NX, JT, STIP, PDF 3D, DXF y WG, como hemos visto anteriormente. Siguiendo con la herramienta de marco de control de Solid Edge en 2025, podremos ver cómo Solid Edge nos permite ahora incorporar texto adicional a la operación del marco de control, tanto como superíndices como subíndices. Esta acción puede ejecutarse durante el proceso de creación de la operación o clicando en las propiedades. Una vez ya generado texto, en la pestaña de texto adicional veremos que podremos construir superíndices y subíndices del mismo modo que lo hacíamos cuando estábamos diseñando nuestro propio sistema. Para un modelo de este estilo, de manivela, donde ya disponemos de un marco de control más personalizado, tenemos la misma opción, en el cual, yéndonos directamente otra vez a la pestaña de texto adicional, veremos que podemos agregar texto nuevo en la parte del superíndice y del subíndice, y en función de los niveles o las filas que tengamos en nuestro marco de control, podremos agregar texto, ya sea línea a línea, o si queremos de manera independiente un texto para cada una de las líneas de nuestro marco de control. Otra de las mejoras las tenemos enfocadas en PMI para la interoperatividad con Siemens NX. Por lo tanto, ahora las secciones creadas con el comando sección por plano en Solid Edge se exportarán sin ningún tipo de inconveniente a NX con la capacidad de edición y con su color pertinente, tal cual estáis viendo en la diapositiva. También en el apartado de anotaciones sufren cambios, por lo tanto podremos hacer una exportación directa a NX de todas las anotaciones. Vamos a pasar al CAD directo. ¿Qué es el CAD directo? El CAD directo es un comando que tenemos en Solid Edge para la importación
de modelos que no sean nativos de Solid Edge y sobre todo vamos a tener una sincronización perfecta. Por lo tanto, ahora el CAD Directo es compatible con los archivos IFC. Por lo tanto, se podrán importar como componentes internos en Solid Edge 2025. Esto tiene grandes ventajas. Por lo tanto, se agregará un filtro de archivo para los IFC. Y en las imágenes que estáis viendo en pantalla aparecen las opciones de la importación IFC y todas las características que nosotros podemos ir pulsando para hacer una importación directa. El CAD Directo también tiene compatibilidad con congelar y descongelar los vínculos o los enlaces. Una de las ventajas que tiene este CAD Directo es que si tenemos enlazada esa geometría no nativa de Solid Edge, podemos actualizarla o cortar ese vínculo directamente. Por lo tanto, tenemos un panel donde la gestión del congelamiento o el descongelamiento es muy sencillo, simplemente con actualizar. En las imágenes también veis que lo podéis hacer desde el menú contextual. Pasamos ahora a la traducción. Por lo tanto, antes hemos hablado de los archivos IFC, pero ahora vamos a hablar de cambios en la posición. Hasta ahora, cuando insertábamos un modelo IFC, desde el panel de importación no podíamos girarlo, ni moverlo, ni incluso rotarlo o escalarlo. A partir de Solid Edge 2025, en las opciones de importación de los archivos IFC, podemos hacer todas estas características que veis remarcadas en la imagen. También podemos exportar datos STT en los JT. Podemos incluir la geometría precisa. Por lo tanto, esta función permitirá a los usuarios transportar datos cuando se genere un archivo JT usando Solid Edge. Por lo tanto, podemos incluir la geometría precisa y también tenemos una entrada de generar datos STT con un valor de 0 y de 1. También tendremos novedades en la importación de bocetos de Solid Edge 3D a Solid Edge CAM Pro, nuestro software CAM. Por lo tanto, esta función va a permitir a los usuarios obtener un boceto actualizado en Solid Edge CAM Pro. Anteriormente, solo se actualizaban los bocetos 3D, puesto que CAM Pro es un software de mecanizado. Pues bueno, ahora sí que se importan los bocetos de Solid Edge 2D a Solid Edge CAM Pro. A partir de 2025, el usuario también podrá importar estos bocetos 2D que he comentado. También podemos importar propiedades BIM desde un IFC. Fijaros que hay muchos cambios en los archivos IFC. Por lo tanto, va a permitir a los usuarios manejar las propiedades BIM mientras abren un archivo IFC en Solid Edge. Anteriormente, solo se admitían archivos IFC, pero no manejábamos las propiedades importantes o los metadatos. A partir de Solid Edge 2025 podremos importar, ver y modificar las propiedades de los archivos BIM en Solid Edge. Archivos muy presentes en software de construcción. Con Solid Edge 2025 podemos importar ficheros IFC con las propiedades BIM incorporadas. Para ello, en el momento de insertar un fichero IFC, si nos dirigimos al apartado de opciones, veremos que podemos efectivamente marcar la importación de estas propiedades BIM o importarlas directamente dentro de nuestros componentes internos. Una vez abierto el fichero IFC, simplemente clicamos con el botón derecho, buscamos la opción Propiedades BIM para IFC y podremos ver todas las propiedades que ha heredado el fichero una vez traducido, pudiendo así modificar todo aquel contenido que sea de nuestro interés de manera directa. También de manera individual, clicando sobre las piezas que nos interesen, con botón derecho podremos visualizar y abrir las propiedades BIM de la pieza en cuestión.
Tenemos también novedades en la clasificación de componentes bin. Esta función va a permitir al usuario adjuntar propiedades bin a los componentes, como podéis ver en la pantalla. Muy sencillo de utilizar. El comando va a estar disponible en el entorno de ensamble o conjuntos. Controlamos la lista de propiedades que se muestra en el comando de SolidEdge y el usuario podrá agregar y modificar fácilmente las propiedades de bin definidas en el archivo EXE. Por lo tanto, también puede exportar estas propiedades mientras se guarda el archivo como IFC. Siguiendo con los componentes bin, en SolidEdge 2025 tenemos la posibilidad de clasificar estos componentes para cada pieza de manera individual. Para ello, accederemos a nuestra pestaña de herramientas y localizaremos una herramienta nueva llamada Clasificar componentes bin. Una vez abierta la herramienta, lo único que debemos hacer es seleccionar la pieza que sea de interés, esperamos a que SolidEdge detecte la pieza y lea las propiedades internas que ésta dispone. Una vez cargadas las herramientas y cargadas las propiedades, seleccionamos qué tipo de bin es y podremos irla completando desde la propia plataforma. Una vez finalizada la inserción de las propiedades, podremos verlas reflejadas directamente desde el visor de propiedades. Terminando este apartado de novedades, vamos a hablar del licenciamiento. Ahora tenemos una mejora en el licenciamiento con los tokens. Seguimos ampliando las licencias basadas en el valor a más productos. Como podéis ver en las imágenes adjuntas, tenemos los tokens y los módulos que están habilitados para los tokens en SolidEdge 2024, la columna central SolidEdge 2025 y la columna de la derecha SolidEdge 2024 LMP, porque ahí hubo algunos cambios. Por lo tanto, fijaros que algunos valores de los tokens han sido modificados para ajustarse de acuerdo con los cambios de precio, y los cambios de valor se trasladan a la actualización de SolidEdge 2024 y 2025. Sí que es cierto que han aparecido nuevas incorporaciones, como podéis ver en el texto resaltado en azul. Los CATIA Translator los tenemos nuevos, que antes no estaban. Sí que es cierto que hemos incorporado variación en el valor en los textos naranja, se han ajustado esos tokens y también tenemos nuevas incorporaciones de terceros, como puede ser el PID y el Piping.